La criminalista, desde el estudio del cómo del crimen, la definiremos como la ciencia que ocupa el reconocimiento, la recolección, la identificación y la interpretación de la evidencia física y la aplicación de las ciencias naturales a los asuntos legales y científicos. Si bien a menudo se usa indistintamente con el término ciencia forense, es una disciplina distinta que opera junto con otras bajo el paraguas de la ciencia forense. La criminalística se enfoca en responder la pregunta de cómo se cometió el crimen, la investigación criminal, cuyo propósito es la aprehensión, el juicio, el procesamiento y la condena de los delincuentes. Está muy estrechamente relacionado con la criminalística. En la práctica, la respuesta a la pregunta ¿cómo se cometió el crimen? Es más importante que identificar las razones por lo que un delincuente podrá cometer un acto criminal en particular. La historia de la criminalística es, de hecho, la historia de los métodos de investigación. Sus inicios modernos se remontan a principios del siglo XIX, cuando la identificación personal dejó de basarse en estándares empíricos, por ejemplo, como testimonios, para basarse en la correspondencia precisa entre las peculiaridades físicas de un individuo y los personajes ficticios, como por ejemplo Sherlock Holmes, Hercule Poirot, que popularizaron la idea de la detección científica del crimen y el uso de la lógica y la psicología. Algunos pioneros en esta rama de la criminalística sobresalen Eugenio Vidocq, ¿verdad? Que fundó la CIRET en Francia en el año de 1775. En el año de 1879, Bertillon, que introdujo la antropometría como método de identificación basado en medidas del parte del cuerpo humano. John Evangelista Purkane, ¿verdad? Que es el fundador de la dactiloscopía. Jan Cross, en 1893, profesor de Derecho Penal y juez, ¿verdad? Que creó un manual, ¿verdad?, de criminalística, y este sentó las bases para la enseñanza y comprensión de la criminalística. Después de la Segunda Guerra Mundial, la criminalista checoslovaca fue influenciada por la escuela soviética, ¿verdad?, por los trabajos que desarrolló Belkin, que introdujeron el método de examen de la evidencia mental, o sea, la memoria, en la investigación criminal. Entonces, dicho esto, con un poco de historia, el objeto principal de la criminalística, pues, es la evidencia de rastros, o sea, trace evidence, que es la manifestación de un evento en forma de características físicas y de memoria. La criminalística diferencia dos tipos de evidencia. Primero, la material, que es la parte física, y la mental, que es la memoria. La investigación basada en evidencia material ofrece un mayor nivel de precisión y certeza. La criminalística se divide en dos grupos principales: técnicas criminalísticas y tácticas criminalísticas. La primera, las técnicas, se enfocan a la parte física, es decir, al rastro material. Y las tácticas criminalísticas es la evidencia del rastro de memoria. Para lograr sus objetivos, la criminalística distingue tres objetivos o tres categorías. Primero, el modus operandi, ¿verdad?, que es el método de comisión de un delito. La evidencia del rastro criminalístico, que se refiere a cualquier cambio en el entorno físico o de la mente humana influenciado por un acto criminal. Y el tercero es la identificación criminalística, que busca determinar quién creó la evidencia y qué objetos se utilizaron para examinar dichos objetos. Los métodos criminalísticos deben cumplir con ciertos criterios para no contravenir las normas legales, ¿verdad? Deben de tener base científica, debe ser verificada por la práctica criminalística y deben de ser aceptados también por esta misma práctica.
El método de percepción universal empleado por todos los examinadores, es decir, aquella observación, descripción, comparación, medición y el experimento. Los métodos también tomados en otras ciencias, como por ejemplo los adaptados en física, química, en biología, y también el método tomado específicamente en la ciencia de la criminalística, que aplica exclusivamente en este campo al conocimiento de investigación criminal y la aplicación de la ley con la práctica judicial. Estas técnicas criminalísticas se benefician del desarrollo científico y tecnológico para la identificación de evidencia material, por ejemplo, la microscopia, la luz, la electromagnética, los procedimientos químicos, los físicos, dactiloscopía, ADN, patología, forense, balística, etc. Las tácticas criminalísticas se centran en el examen de la evidencia de memoria y la aplicación de métodos para la investigación y prevención, incluyendo la investigación de la escena del crimen, ¿verdad? Que es muy importante y porque este es el rol crucial para encontrar evidencia, descubrir relaciones y entender la característica del evento. Algunas diferencias fundamentales que existen entre la criminología y la criminalística, que a menudo se estudian juntas y complementan, como lo mencioné en la parte primera, pero existen diferencias fundamentales que radican en su enfoque, su naturaleza, su metodología y objetivos. El enfoque principal de por qué versus cómo en la criminología se dedica a desentrañar el porqué del crimen. En cambio, la criminalística se enfoca en el cómo. En cuanto a su naturaleza teórica social versus su práctica aplicada, la criminología es fundamentalmente una disciplina teórica y académica. En cambio, la criminalística es una ciencia práctica y aplicada estrechamente y vinculada a las ciencias forenses y la investigación policial. El método de investigación que tiene ambas ramas, la criminología emplea métodos propios de la ciencia social y es aquí donde les digo que se va aparejado paralelamente con la sociología, pues, y la criminalista pues utiliza métodos científicos y forenses para el examen de evidencia como lo que mencioné anteriormente, el ADN, la microscopia, los interrogatorios, etcétera, ¿no? El objetivo a largo plazo que tienen ambas ramas, pues el objetivo de la criminología es profundizar el conocimiento sobre el crimen y su impacto en la sociedad, ¿verdad? Y la misión principal de la criminalística es asegurar la seguridad pública, prevenir el crimen y hacer cumplir la ley y hasta cierto punto rehabilitar a los delincuentes. La relación que tienen con la ley. Bien, la criminología analiza la creación y el impacto de la ley. Es por medio de la criminología que podemos desarrollar ciertas políticas criminales dentro de un país, ¿no? Mientras la criminalística opera dentro de un marco de ya leyes existentes, ¿no? Aplicando métodos científicos para investigar los crímenes, definidos en un marco regulatorio. ¿Qué similitud tienen y qué complementariedad? Bueno, a pesar de las diferencias entre la criminología y la criminalística, son campos que se solapan y se informan mutuamente. O sea que ambos se informan, ¿verdad? Y se cruza información y ahí existe una sinergia vital para el sistema de justicia penal. El interés que se tiene compartido con el crimen y los delincuentes, ¿verdad? Que es otro también similitud y complementariedad que tienen ambas ramas. La información recíproca, como lo mencioné, los mapas teóricos de las causas y tendencias del crimen, ¿no? La colaboración en prevención y políticas, que son esfuerzos combinados de criminólogos y profesionales de la justicia criminal y son esenciales para el desarrollo de programas de prevención. Es decir, que la información que practica el criminólogo versus el cruce de información. Y aquí es donde es importante hacer resaltar algo. Las investigaciones siempre relacionadas con la política criminal tienen que ir enfocados en un enfoque metodológico mixto. No se puede desarrollar una política criminal, no se puede analizar una política criminal si no hay ese cruce
entre la parte numérica y la parte teórica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a apreciar datos en la parte cuantitativa y el uso de la información estadística y de datos brutos es extraordinariamente importante para el desarrollo de una política. Sin eso, estaríamos solamente colocando palabras en un papel, ¿no? Colaboración de profesionales del derecho es donde es importante porque se interviene frecuentemente en el estudio y la práctica del derecho. Los criminólogos generalmente son abogados, ¿verdad? Y colaboran con colegas y jueces en diversas iniciativas y programas. En cuanto a algunas carreras de formación entre la criminología y la criminalista, yo creo que hay ciertos requisitos educativos típicos, ¿verdad? Y esto lo resalto, típicos para cada campo. La carrera de criminología trabaja generalmente con experiencia y tendencias y suele ser orientado más a la investigación, al análisis y a la política criminal. Esto incluye pues la perfilación criminal, el psicólogo forense, el técnico en ciencias forenses, el consultor, el perito en jurados, ¿no? En juicios, el oficial de prevención de pérdidas, el analista de la política también. Y algo muy importante que se debe incorporar es ya con las nuevas tendencias, el criminólogo también suele estar asociado al Officers Complier, al oficial de cumplimiento, sobre todo en aquellas organizaciones financieras. Y no olvidar la nueva tendencia que está teniendo en la criminalidad, que también está asociada con la criminología, que es en la parte de ciberseguridad. Ya ese desarrollo ya se tiene que ir complementando porque aquí quiero dejar algo claro. La criminología, como lo he mencionado, no es simplemente enfocado al área del delito. Hay criminología corporativa, criminología económica, criminología ambiental, y así va creciendo cada día más la criminología en diferentes campos. Va a llegar un momento que también va a estar asociado a otras ciencias, y eso es muy importante porque se está abriendo la brecha para que la criminología comience a crecer. En cuanto a los requisitos educativos para la criminología, como lo mencioné, es importante entender que también la sociología es una rama muy importante, la psicología, la economía. En cuanto a la parte de la supervisión, ¿verdad? De los oficiales correccionales, es importante también destacar que la criminología supervisa las actividades de los oficiales correccionales y otro personal penitenciario, como también es en la parte de investigación del fraude. En conclusión, la criminología y la criminalística, si bien son campos distintos, con enfoques y metodologías especializadas, son esencialmente complementarias e indispensables para una comprensión integral y una respuesta efectiva para el fenómeno delictivo. La criminología como ciencia social se sumerge en el porqué del crimen, investigando sus causas, profundizando su naturaleza como construcción social y sus impactos a nivel individual y colectivos, ofreciendo una perspectiva teórica y proactiva para la prevención del crimen. Por otro lado, la criminalística como disciplina aplicada y forense se concentra en el cómo se cometió un delito específico, utilizando métodos científicos para recolectar, analizar e interpretar la evidencia física y de memoria, con un enfoque estrictamente práctico y reactivo en la investigación y en la aprehensión del delincuente. Pues hombre, el avance de ambos campos hacia el futuro depende de gran medida de la colaboración, especialmente a través de asociaciones entre investigadores y profesionales. Estas asociaciones son la mejor práctica para producir el conocimiento científico en políticas y prácticas efectivas, acortando el tiempo que tardan las investigaciones en influir en las decisiones públicas. Las crecientes disponibilidad de datos y el desarrollo de metodologías sofisticadas
ofrecen una promesa considerable para que estas disciplinas trabajen en conjunto y aborden los desafíos complejos como los tiroteos escolares, la delincuencia juvenil, la corrupción que tanto daño le hace a nuestro país, el lavado de activos, el narcotráfico y los demás delitos periféricos que redundan en esos tipos penales, en el cual solo no se busca entender el crimen, ¿verdad? Porque nada nos sirve solo entender, sino también reducir su impacto y promover la justicia a la sociedad. Al reconocer y potenciar sus sinergias, la criminología y la criminalística pueden entonces maximizar su contribución para una sociedad más segura y justa.